Esta es una historia más de Relato de lo Desconocido. El día de hoy también va a ser un poco diferente, ya que tenemos nuevamente problemas técnicos, pero nuevamente les prometo entregar calidad. Vamos a hablar sobre la historia del caso de las apariciones de Garabandal. En la desolada aldea de San Sebastián de Garabandal, oculta entre las montañas de Cantabria, España, comenzó una serie de eventos que sacudirían las almas de los creyentes y sembrarían dudas en los escépticos. En 1965, 4 niñas, apenas niñas de carne y hueso, afirmaron haber sido visitadas por el más allá. La noche del 18 de junio de 1961 fue cuando el velo entre este mundo y el otro se levantó por primera vez. Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, iluminadas por una luz sobrenatural, vieron a San Miguel Arcángel, pero este era solo el preludio de algo mucho más oscuro y profundo. El 2 de julio la presencia de la Virgen María se manifestó, no con la ternura y serenidad que uno esperaría, sino con una urgencia que helaba la sangre. Las niñas, en estado de éxtasis, parecían no pertenecer a este plano de existencia, sus cuerpos levitando, sus ojos fijos en lo invisible. En medio de la noche de Garabandal sucedió lo impensable. Una de las apariciones de la Virgen fue capturada en audio, un susurro divino o el eco del juicio, grabado para la posteridad. Este audio, que solo se escuchó 2 veces antes de desvanecer, es un testimonio de lo que los creyentes llaman una puerta irrefutable de lo sobrenatural. Los mensajes traídos por la Virgen eran ominosos, advertencias de un aviso que sería un golpe personal para cada ser humano, un milagro que dejaría una marca indeleble en la tierra y un castigo que podría caer sobre la humanidad si no se enmendaba su camino. El 18 de octubre de 1961, el mensaje más tenebroso llegó. Sacrificios, penitencias y oración eran necesarios para evitar el castigo que estaba por venir. La visión de un mundo envuelto en las sombras del juicio divino era una posibilidad palpable, un eco de los tiempos bíblicos. Pero, ¿qué se esconde detrás de esas apariciones? La Iglesia Guardiana de la Fe se mostró renuente. El obispo de Santander no halló la luz de lo sobrenatural en estos eventos, dejando a Garabandal en una oscuridad oficial, sin confirmaciones en la autenticidad de las visiones. Las niñas, ahora mujeres, vivieron con el peso de lo que habían presenciado. La vida de cada una tomó caminos diferentes, pero el manto de misterio y el temor de lo que se les había mostrado nunca las abandonó. Mariloli, en particular, enfrentó su final mortal en 2009, llevándose secretos al otro lado. Las historias de Garabandal están llenas de elementos escalofriantes, niños en trance, mensajes de advertencia sobre un futuro sombrío y la promesa de señales que aún no se han revelado. En Garabandal esto es una advertencia divina o el producto de mentes influenciadas por lo desconocido. Peregrinos atraídos por la promesa de un milagro o simplemente por la curiosidad morbosa acuden al lugar donde el cielo y el infierno parecen tocarse. El Pinar de Garabandal, escenario de las apariciones donde la atmósfera misma aparece cargada de presencias invisibles. Se habla de las voces en la noche, de luces que no pueden ser explicadas, de sentimientos de profunda inquietud que envuelven a quienes visitan el lugar. ¿Son estas las señales de lo que está por venir, o simplemente la manifestación del miedo humano a lo desconocido? La Iglesia, en su sabiduría o cautela, no ha dado su bendición a estos eventos, pero eso no ha detenido a los fieles de buscar en Garabandal la verdad o el consuelo. La oscuridad de la duda y la luz de la fe se entrelazan en este rincón del mundo. Los mensajes de Garabandal nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y el destino de nuestra alma. En un mundo donde la ciencia y la razón dominan, hay un espacio para lo sobrenatural, para lo que nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión.
Conchita, la última de las videntes en compartir públicamente su experiencia, vive con la carga de un conocimiento que podría cambiar el curso de la humanidad. El aviso, el milagro, el castigo, aún penden sobre nosotros como una espada de Damocles invisible. Garabandal, con su historia de apariciones, nos confronta con la posibilidad de lo divino puede invadir lo cotidiano, cambiando para siempre la percepción de la realidad. Es un recordatorio de que en cualquier momento lo que consideramos seguro puede ser puesto en tela de juicio. Así, Garabandal no es solo un lugar en un mapa, es un punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano, entre la salvación y la condenación. Una historia que, con cada retelling, parece más un cuento de terror divino que una simple narración de fe. Este es el horrible caso de Rhoda Derry, la mujer que estuvo encerrada en una jaula durante 40 años. Una joven que una vez había sido hermosa y llena de vida fue víctima de una combinación letal de superstición y negligencia médica. Los tratamientos inhumanos que sufrió en el centro psiquiátrico de Poorhouse. El 10 de octubre de 1834, en el seno de una familia de agricultores en Fayette County, Indiana, nació Rhoda Derry, la menor de 7 hermanos. Creció rodeada de campos con una belleza prometedora que mostraba un futuro brillante. Su vida parecía encaminarse con serenidad hasta que un amor juvenil la llevó por un camino de oscuridad y desesperación. Rhoda en su adolescencia se enamoró del hijo de una familia adinerada que vivía en una granja vecina. La relación, sin embargo, no fue bien vista por la madre del joven, quien desaprobó el romance con vehemencia. En un intento desesperado por separar a la pareja, la madre del joven lanzó una amenaza que marcaría el destino de Rhoda para siempre, que si no se alejaba de su hijo, realizaría un ritual satánico y le lanzaría una maldición. Estas palabras cargadas de superstición y terror se clavaron profundamente en la mente de Rhoda. Los días siguientes a la amenaza fueron un descenso hacia la locura que Rhoda comenzó a comportarse de una manera paranoica, asegurando que una fuerza maligna la perseguía. Las noches se convirtieron en un tormento de gritos y carreras frenéticas, mientras aseguraba que algo invisible intentaba atraparla y dañarla. La situación culminó en un episodio aterrador una tarde después de la cena. Según relatos de la época, una fuerza invisible y desconocida la lanzó repetidamente contra las paredes de su casa, un evento que alimentó los rumores de posesión y maldiciones. El comportamiento de Rhoda se deterioró rápidamente, se volvió agresiva, su apariencia cambió drásticamente y su familia comenzó a creer que estaba poseída. Desesperados y sin saber cómo manejar la situación, sus padres decidieron intentar en el centro psiquiátrico Poorhouse en Adam, Illinois. Este lugar, lejos de ofrecerle la ayuda que necesitaba, se convirtió en un escenario de crueldad y abandono. Rhoda fue sometida a tratamientos inhumanos que la alejaron aún más de la realidad. El centro psiquiátrico de Poorhouse era conocido por su falta de recursos y su trato brutal hacia los internos. Rhoda, incapaz de comunicarse en inglés y murmurando en dialectos extraños, se tornó violenta y comenzó a autolesionarse. La joven que una vez había sido hermosa y llena de vida, ahora estaba atrapada en un ciclo de dolor y locura, víctima de una combinación letal de superstición y negligencia médica. Rhoda fue confinada en una jaula de madera debido a su comportamiento errático, lo que agravó aún más su condición. Sufría de síndrome llamado acromegalia, que hacía que sus piernas crecieran de manera descomunal. La falta de espacio en una jaula hizo que sus piernas se deformaran, impidiéndole caminar. Desesperada y sin escape, se rascaba y golpeaba compulsivamente, llegando a arrancarse un ojo y varios dientes. La jaula, con agujeros en la parte inferior para la orina y las heces, atraía a ratas y cucarachas que hacían nidos cerca de su cuerpo. Vivió en estas condiciones infrahumanas durante 40 años, un testimonio escalofriante de la crueldad y la falta de compasión de la época.
Dentro de las sombrías paredes de Poorhouse, una figura emergió como un rayo de esperanza para Rhoda: el doctor George A. Seller, conocido por su enfoque reformista en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Fue la única persona capaz de calmar a Rhoda, ofreciéndole un trato más humano y compasivo. En uno de los raros momentos de lucidez, Rhoda le confesó a Seller que una entidad la perseguía y la lastimaba, un ser que ella llamaba Old Scratch. Este testimonio añadió un elemento de horror a su ya trágica historia. Sin embargo, en 1906, un severo ataque de epilepsia la llevó a una violenta crisis. Los sedantes no hicieron efecto y Rhoda no pudo ser contenida. En un acto desesperado, un doctor decidió acabar con su sufrimiento de la manera más brutal. Le cortó la garganta haciendo pasar el asesinato como un suicidio. Rhoda Derry murió el 9 de octubre de 1906, un día antes de cumplir 72 años, y fue enterrada en Peoria State Hospital, en Barretoville. Años después, 2 enfermeros confesaron la verdad sobre el maltrato y las atrocidades cometidas contra Rhoda, pero nadie fue arrestado. La justicia nunca llegó para ella en vida, y su muerte quedó como un testimonio de la crueldad y negligencia de la época. La Iglesia Católica, tras estudiar su caso, concluyó que Rhoda no estaba mentalmente enferma, sino que era víctima de una posesión demoníaca. Esa declaración, aunque controversial, reflejaba la lucha entre superstición y la ciencia que caracterizó el tratamiento de enfermedades mentales en el siglo XIX. Los visitantes de su tumba en Bartonville reportan sentir un tirón en las piernas, como si Rhoda aún buscara justicia desde el más allá. Antes de la demolición del asilo, se decía que se veían apariciones de Rhoda arrastrándose por los pasillos, un espectro de su sufrimiento eterno. Su historia, marcada por el abandono y el maltrato, es un oscuro recordatorio de los peligros de la ignorancia y la falta de compasión. Su epitafio dice: construyeron este lugar para que ningún otro ser humano sufra lo que sufriste. Nos enseñaste a amar y sentir compasión por los menos afortunados. Ojalá encuentres paz y el calor de los brazos de Dios. Era la mañana del 14 de marzo de 1991 cuando 10 niños llenos de ilusión y con sus uniformes impecables subieron a un autobús amarillo para una excursión que parecía rutinaria. Entre risas, canciones y promesas de aventuras, se despidieron de sus padres sin imaginar que aquel sería el último adiós. El autobús salió del pueblo y jamás regresó. Lo que siguió fue una pesadilla colectiva. Búsquedas interminables, helicópteros sobrevolando montañas, voluntarios recorriendo ríos y carreteras. El país entero se unió en un clamor desesperado, pero el vehículo parecía haberse desvanecido en el aire. No había huellas, no había testigos, no había rastro. Los años pasaron y el recuerdo de los niños se convirtió en un fantasma que recorría pasillos escolares y calles silenciosas. Las familias envejecieron sin respuestas, abrazadas únicamente a la esperanza. Hasta que, 11 años después, un grupo de trabajadores forestales hizo un hallazgo que heló la sangre. Entre la tierra húmeda y la maleza apareció un autobús oxidado, semienterrado, con el mismo número de identificación que aquel que desapareció en 1991. Dentro, los investigadores encontraron mochilas polvorientas, cuadernos con dibujos apenas visibles y restos óseos. Pero lo más inquietante no fue eso. Había una marca en las ventanas, símbolos tallados en los asientos y en la parte trasera una frase escrita con tiza blanca, aún legible después de tantos años. Hasta hoy nadie ha logrado explicar cómo desapareció el autobús ni quién dejó aquel mensaje final. Esto ha sido todo por hoy en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerlos en los comentarios o simplemente mandarnos un correo a este Gmail que voy a poner aquí. Esto ha sido todo por hoy.
Hasta la próxima.